Bienvenidos Capi Partners, gracias por acompañarnos en este webinar donde hablaremos de un tema clave para el crecimiento de sus negocios. Hoy no venimos a venderles nada, venimos a hablarles como dueños de negocio, no como lenders. Muchos de aquí ya han aplicado a capital, algunos han sido aprobados, otros rechazados y muchos se frustraron. Este webinar existe justamente por eso. Tenemos como objetivo exponer los errores comunes al momento de pedir financiamiento, resaltar la importancia de la planificación y vamos a hablar acerca de los mitos. Andrés nos hablará de un tema que vemos repetirse cada año. A partir de octubre, muchos buscan financiamiento y en varios casos no reciben ofertas o las condiciones no son las mejores. Por eso, antes de que inicie el próximo tax season, hoy queremos compartirles herramientas prácticas para que ustedes o sus clientes puedan prepararse y acceder a capital con mejores rates y mejores terms. Hola Andrés. Hola Carla, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias a todos los partners que se conectan y los que también seguirán viendo esta transmisión posteriormente. Un abrazo a todos, felices fiestas. Espero que este año, que en muchas cosas puede haber sido positivo, en otras a veces puede haber sido duro. El próximo año esperamos, todos estamos convencidos de que va a ser muchísimo mejor y que va a ir creciendo y que va a ser de alguna manera más prosperidad para todos. Justamente por eso es esta conversación, Carla. Entonces, la idea fundamental es, como lo dijiste bien, que me gustó mucho, más que hablarles de un producto específico, queremos hablarle como dueños de negocios y también enfocados muchísimo en lo que es la industria de Tax Pros, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos detectado muchos temas que creo que es importante que lo podamos plantear y este es el timing correcto de hablarlo antes de que inicie el año, para que de alguna manera u otra nuestros Tax Pros, nuestros partners puedan planificar también a nivel de financiamiento su año. Entonces, si tú me permites, voy a empezar. Muy bien. A ver, básicamente la idea es conversar hoy sobre financiamiento y capital para Tax Pros, ¿no? Para todo lo que es la industria de taxes durante el año. Algo que es importante y por qué hacemos esto es porque nos pasa que durante el año siempre se repiten como los mismos patrones en todos los que son dueños de negocios, están en la industria de profesionales de impuestos. Algo que tenemos que tener claro es que, como todos los que estamos aquí sabemos, una cosa es ser preparador de impuestos y otra cosa es ser dueño de un negocio de preparación de impuestos, de un negocio de taxes o incluso de una oficina contable, ¿no? Entonces, como todo negocio, necesitas dar capital para poder crecer el negocio. Muchas veces me encuentro con situaciones de que clientes que me dicen que realmente no necesitan capital o que prefieren hacerlo con su propio dinero, y la verdad y la realidad es que tarde o temprano, absolutamente todos los que estamos en negocios nos encontramos con la necesidad de buscar financiamiento, tarde o temprano. O porque quieres abrir una nueva locación, porque quieres ahora hacer seguros, porque quieres expandirte, porque te están vendiendo una franquicia, porque quieres hacer payroll, por cualquier situación necesitas dinero para poderlo hacer. En la industria Tax Pro, ¿qué son los principales errores que hemos visto que se cometen en el tema de buscar capital? Si de esta charla, de esta conversación salimos con ese mensaje, la daré por bien servida. El principal error es el timing. Eso es importantísimo, queridos partners, queridos amigos. Básicamente el timing es el tiempo en el cual se aplica financiamiento. El 80% de los Tax Pros que aplican a un préstamo o a una línea de crédito lo hacen cuando están en la temporada más baja y cuando se están ahogando para llegar a... y no lo hacen cuando están en la temporada alta. Y ustedes me dirán, pero Andrés, si tengo las cuentas llenas, si tengo en el tax season, tengo las cuentas llenas, tengo dinero en el banco, tengo esto, ¿por qué voy a buscar dinero y no lo voy a buscar cuando realmente lo necesito? Porque en financiamiento lo que se busca, lo que mira el sistema financiero es básicamente seguridad, es flujo, es que exista capacidad de pago y crecimiento. Entonces no es tirarte una soga o tirarte una boya para que te ahogues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Con muchos Tax Pro tenemos el problema que, por ejemplo, hablamos en abril, hablamos en marzo o hablamos en mayo respecto a opciones de financiamiento y todos te dicen no, porque estoy muy bien, porque me fue bien el tax season, y después te das cuenta que van pasando los meses, muchos viajes, muchas convenciones, mucho entrenamiento, muchas cosas, y octubre es el mes en el que normalmente tenemos mayor cantidad de requerimientos de Tax Pros. ¿Por qué? Porque están necesitando una línea de vida para sobrevivir octubre, noviembre, diciembre, que normalmente son los meses de más bajo ingreso.
en esta industria para hasta llegar al nuevo tax season. ¿Qué pasa? ¿Cuáles son las consecuencias de eso? De que la mayoría no califican porque sus cuentas bancarias están muy bajas o con ingresos muy bajos y a veces hasta cero, o muchas veces las condiciones y los términos que se dan en ese tipo de financiamiento no son los mejores. Son préstamos normalmente más a corto plazo, en montos menores, tasas más altas. ¿Pero por qué? En ese momento el riesgo está muy alto de que ese negocio no pueda pagar un préstamo. Y recuerden una máxima en financiamiento: riesgo es igual a interés. O sea, costo de capital es igual a riesgo. Mientras más riesgo presentemos en una operación, más retorno va a querer un inversionista o un prestamista de eso. ¿Cuándo es el timing correcto? El timing adecuado. Yo siempre digo sales del tax season abril, mayo, ese es el momento en el cual deberían salir a asegurar financiamiento. La prioridad número 1 debería ser tratar de asegurar líneas de crédito para que les dé la libertad de utilizarla cuando la necesiten, que normalmente va a ser en los tiempos más flacos. Si no es líneas de crédito, préstamos que al menos te permita ir teniendo ya, primero, un capital guardado y segundo, generar una relación con un prestamista con el cual ahí sí, con una relación establecida, te pueda salvar los muebles cuando lo necesitas. Pero no esperar a que estés agotado viendo cómo sobrevives hasta llegar al próximo tax season para salir a buscar. Y ojo, este es un mensaje que a mí sí me gusta. Un préstamo, un financiamiento no se sale a buscar cuando me estoy ahogando. Se sale a buscar y se sale a asegurar cuando estoy bien, porque eso me permite asegurar opciones para cuando esté mal. Yo siempre lo puedo comparar con cuestiones de salud. ¿Qué es lo que tienes que hacer para evitar una enfermedad mayor? Y cuando sales a buscar recetas o soluciones de salud cuando ya estás muy enfermo, es mucho más difícil que si lo hubieses salido cuando recién empezaste. Entonces el timing es esencial aquí. El error número 2, lo mismo, que está asociado con el 1. Aplicar cuando el flujo está bajo y las cuentas están débiles. Si tú eres tu analista de crédito y miras tus statements bancarios y ves ingresos bajos, flujos de cajas negativos, que terminas con $50 la cuenta todos los meses, lo primero que te vas a preguntar es: esta persona que me está pidiendo dinero, ¿cómo me va a pagar? Dueños de negocios, incluido Tax Pros, me dicen: sí, pero es que yo sí lo puedo pagar porque hay otros ingresos que no se ven. Que en finanzas y en financiamiento se hace predicciones y se aprueba en función estrictamente de lo que se ve, no sobre lo que no se ve. Y el error número 3, pensar que el rechazo significa no calificar, cuando muchas veces significa es un mal momento, es un timing incorrecto o en su defecto no detenerse en las razones por las cuales no califiqué para saber en qué tengo que trabajar para poder mejorar y llegar a obtener una calificación. Muchos dueños de negocios, incluidos Tax Pros, se quedan en: es que yo no califico, a mí nunca me califican, nunca me dan préstamos, sino todo es muy caro. Y te quedas con ese frame y esa conversación que te planteas tú mismo en tu cabeza como una explicación para todo, pero no te detienes a entender: ok, listo, la razón por la cual no califiqué es porque mi flujo es negativo y debía haberlo solicitado en otro timing. O la razón es porque mi crédito personal está bajo. ¿Por qué está mi crédito personal? ¿Dónde tengo que trabajar para mejorar eso? Porque no tengo historial de crédito de negocio, ningún tipo de historial de crédito. ¿Qué tengo que hacer para empezar a trabajar ahí? No tengo presencia digital, aunque ustedes no lo crean, y ese es otro de los mensajes fuertes. Muchas veces tenemos problemas o aprobaciones o para cierres por las presencias digitales de los dueños de negocios. Es decir, nuevamente, si un analista de crédito, cuando tú le vas a pedir préstamo, lo primero que hace es googlearte para entender quién eres, qué tipo de, si eso machea con lo que has puesto en la aplicación. Muchos clientes te responden: es que yo no necesito tener un web, yo no necesito tener presencia digital, porque a mí los clientes me llegan orgánicamente. Sí, entendemos que no es para que necesites para vender, lo necesitas para brindar confianza, ¿vale? Entonces, más aún si sales a buscar dinero, si sales a buscar financiamiento, necesitas crear confianza y que el mercado, el sistema financiero pueda confiar en ti. Entonces, tú confiarías en alguien que no conoces y que cuando lo rastreas no hay ningún tipo de señal de esa persona. Estoy seguro que no. Entonces, eso es importante. Entonces, el tercer error es pensar
que el rechazo significa no calificación y quedarse con eso, sino más bien quedarse con por qué no estoy siendo calificado, por cuál es el problema del rechazo y a partir de ahí trabajar en eso. Para eso nosotros trabajamos. Cuando nosotros damos una oferta o en su defecto, cuando alguien es declinado, soy muy claro en explicar las razones por cuales está recibiendo esa oferta o las razones por las cuales se está declinando ese FAQ. Y obviamente aquí es importante de que el dueño de negocio, incluido el Tax Pro, deje la emoción a un lado, porque muchas veces se toma emocional las cosas, y se enfoque en, ok, esta es la realidad, estas son las que tengo que trabajar, y a partir de ahí empezar a trabajar. Esas tres razones principales son los errores comunes que tenemos que trabajar. Recuerden, número uno, el tema de buscar capital cuando no solo ya terminó la temporada, sino cuando ya estoy en los niveles de flujo más bajos. Error número 2, cuando ya tengo las cuentas agotadas y estoy casi simplemente buscando una línea de vida para sobrevivir. En el último trimestre del año, salir allí y buscar capital. Y el número 3, el quedarte simplemente con un no califico, cuando muchas veces significa que es o un mal momento o en su defecto hay razones que se pueden trabajar y que a lo mejor en 3 meses se puede volver a aplicar. Sí, hemos visto muchos tax pros, muchas oficinas de taxes que son excelentes, pero que en octubre aplican y no aseguran financiamiento. No porque tengan malos negocios, sino porque su timing juega en su contra. A veces también nos pasa de que, por ejemplo, un tax pro que en tax season hace $60,000 al mes y en el último trimestre del año hace 10 y 15 mil dólares y va y sale a aplicar por un préstamo de capital de trabajo, etcétera, y solo le aprueban por 15,000 y dice, no, esto es que a mí no me sirve. Pero claro, el problema es que el timing está siendo incorrecto. Entonces yo veo muchas veces que cuando les digo, cuando hablo en el tax season o posterior al tax season, recién terminado el tax season, con muchos tax pros, siempre me dicen, ahorita no lo necesito, ahorita estoy con la cuenta bien, entonces entender que necesitar significa lo voy a necesitar cuando esté mal, eso es lo incorrecto. Y ya después los veo mucho viaje, mucha convención, mucho viaje fuera del país, y a medida que se va agotando el recurso, después salgo a buscar un préstamo y ahí es cuando vienen los problemas. La temporada alta es la mejor carta financiera en el sentido del mejor timing. Muy probablemente siempre se va a pedir 12 meses para poder revisarlo de ustedes, pero es el mejor timing. ¿Por qué? Porque te permite tener un flujo de caja más positivo, te permite tener una estructura más sólida y te permite a un prestamista entender de que no estás pidiendo un préstamo para salvarte o sobrevivir, sino que estás pidiendo un préstamo para crecer o una línea de crédito para crecer. Ok, esta persona le está yendo bien, le fue bien en el tax season y ahora no quiere utilizar su dinero, sino que quiere apalancarse en dinero para seguir multiplicando el dinero. Entonces, por supuesto que eso brinda confianza, eso brinda tranquilidad y da mejores términos y espacio para mejores opciones. Un tax pro que aplica en abril no se ve igual que el mismo tax pro que aplica en octubre y noviembre. No se ve igual. ¿Por qué? Porque lo primero que asume un analista de crédito, tú le aplicas en octubre y están las cuentas mucho más bajas, muy con flujo de caja negativo, lo primero que entiende es, ok, esta persona no me está pidiendo, o este negocio no está pidiendo un préstamo de crecimiento, sino es un préstamo para sobrevivir. Y al analista de crédito se le disparan mucho más las dudas sobre realmente va a poder pagarme estos 3 meses, va a llegar al tax season. Entonces, obviamente, eso mina la confianza. Reconcíliate con la deuda. Y esto es un mensaje para toda nuestra comunidad latina en general. Ustedes me preguntan muchas veces, dentro de la experiencia que tengo ya de casi 10 años en trabajar en esta industria, ¿cuál es la diferencia fundamental entre el mercado latino y el mercado no latino a nivel de crecimiento? Es nuestra relación que tenemos con la deuda. Y esto tiene que ver, no significa que el mensaje es vamos a endeudarnos todos. No funciona así. Muchos hemos sido cableados o en nuestros países o con nuestras familias latinas aquí con un miedo interior a la deuda, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque tenemos malas experiencias con el sistema financiero en nuestros orígenes o nuestras familias nos transmitieron eso. Pero el problema fundamental es que creo que parte de cómo saber utilizar la deuda. Si ustedes me preguntan la diferencia fundamental entre un crecimiento de un mercado latino y el crecimiento de un mercado no latino, ¿por qué nos cuesta mucho más a nosotros llegar por encima del $1,000,000?
versus al mercado no latino que escala mucho más rápido. El problema aquí no es la deuda en sí mismo, el problema es usarla para pagar incendios y no para construir. Porque pensamos la deuda como el paraguas cuando está lloviendo y no como algo que necesito para construir. El tomar deuda para multiplicar dinero y que de esa multiplicación de dinero se pague la deuda y que tú construyas patrimonio con dinero que no es tuyo, esa es la forma máxima de poder escalar y crecer. Entonces, a partir de allí, una reconciliación. Claro que la deuda mal usada te ahoga, la deuda bien usada te compra tiempo, estructura y crecimiento. Ahora, ¿qué es una deuda bien usada? Es primero identificar el costo del dinero, por qué te están dando ese costo del dinero, es decir, cuáles son las razones por las cuales te están dando ese costo, verte a un espejo real, y a partir de allí decir, ok, me están dando esto, por estas razones, y ese costo me funciona o no me funciona dependiendo de qué voy a hacer con el dinero. Si ese costo de capital es mayor al retorno que voy a tener en el dinero, ese préstamo no va a funcionar para ti. Pero si el costo de capital va a ser menor del retorno que tú quieres de ese dinero, tiene sentido independientemente que la tasa sea una u otra. En el caso de lo que es tipos de productos, en este caso TaxPro, la ideal sería que puedan llevar y aplicar a líneas de crédito. Te permite flexibilidad, te permite poder tener libertad de poderla usar cuando tú lo necesites y solo pagar interés por el tiempo que lo usas y por el monto que lo usas. Ahora bien, no todo el mundo califica para una línea de crédito y eso es importante que se puedan preparar para eso. 3 cosas fundamentales: buen crédito, por encima de 650 puntos, el tener un flujo de caja positivo y el historial de crédito de negocio, o al menos estar dispuestos a generar una relación, porque ese es otro tema. Tenemos a veces pretensiones como dueños de negocios y como TaxPro, y les voy a poner un ejemplo con un cliente que estamos trabajando hoy, que su TaxPro, el cliente no es TaxPro, el cliente es de otra industria, pero su TaxPro es su asesor, por decirlo así. Y a veces no tenemos un sentido y una relación de cuál es nuestra realidad y a partir de ahí cuáles deben ser nuestras aspiraciones. Es un cliente que en este momento tiene 2 ofertas de 2 líneas de crédito de $100,000 cada una a una tasa de interés bastante buena para hacer un negocio que tiene año y medio de legalmente incorporado. Entonces, cuando tú tienes poco tiempo en el negocio, también los riesgos se disparan. Entonces, el ya ir asegurando una línea, y no solamente la línea en sí mismo, sino tener una relación con un prestamista que se vaya construyendo en el tiempo y que vaya mejorando paso a paso y que ese prestamista aprenda a confiar en ti, que con cumplimiento y con negocio, porque es cumplimiento y negocio, y sí, esto es un negocio porque tiene que serlo para que siga funcionando, de alguna manera u otra esa relación vaya escalando y ahí sí puedas ir mejorando cada vez más. Es imposible que puedas tener las mejores condiciones posibles si es que nunca has tenido un financiamiento. Entonces tienes que estar dispuesto y abierto a poder ir haciendo un camino e ir construyendo una relación paso a paso. Nuestro trabajo, ¿cuál es? Es tratar de asegurarte la mejor opción disponible para la que califiques en este momento. La mejor opción posible para la que califiques en este momento. Ese es nuestro trabajo y es guiarte paso a paso e irte indicando cómo puedes ir mejorando y cuál es el camino que debes seguir para seguir mejorando en el camino de financiamiento. Y obviamente tenemos las opciones de capital de trabajo para expansión puntual. Las expansión puntuales: quiero comprar una nueva locación, quiero ampliar mi espacio, quiero contratar un más personal porque voy a generar un nuevo servicio. Eso no es para tapar huecos, sino para esa inversión específica, y esa inversión específica a mí me va a generar un retorno de tanto y por ende eso es lo que yo puedo hacer y puedo comparar allí el costo de capital. Entonces para eso es working capital. En cambio, líneas de crédito son para asegurar y esas sí funcionan para taparte los huecos de corto plazo. Una línea de crédito, si la aseguras en abril, mayo, te puede servir para tapar el hueco de noviembre, diciembre, pero tienes que asegurarla con tiempo, prepararte para ello e entender de que vas a ir haciendo una relación con un prestamista que le puedas ir mejorando con el tiempo. Requisitos para calificar: líneas de crédito, como le dije, que tenga más de un año al menos, ingresos mensuales por encima de $20,000, puntaje de crédito, la óptima si quieres, las mejores opciones por encima de 650 puntos. Si estás un poco más abajo puedes tener ofertas, pero vas a tener ofertas de más corto plazo o de una frecuencia de pago diferente. Cuenta bancaria de negocios activa, y sí,
huella digital. Huella digital. Aquí es importante nuevamente tener una huella digital. Tienes que ser capaz de ser googleado. Aquí, ojo, no te estoy diciendo que tengas un sistema de compras, de que tengas algo muy sofisticado. Es simple. Te googlean, tienes un Google My Business, tienes una presencia web, una página web, etcétera. Eso es lo básico, ¿vale? Si tienes problemas con eso, nosotros tenemos un departamento de Customer Success que te provee ese servicio y que te ayuda a crear esa huella digital como servicio para que te prepares para financiamiento. Si lo haces tú, hazlo también por tu lado, y lo mejor es que lo importante es que tengas huella digital, que puedas crecer en función de eso y que puedas brindar esa confianza. ¿Cuáles son los costos normalmente, los montos que puedes ir a ver? En líneas de crédito hasta $250,000 sin garantía, es decir, sin colateral. Por encima de $250,000, opciones de teniendo garantías, poniendo activos del negocio, propiedades, etc. Tasas de interés desde 9.5, y ojo, estamos nuevamente, y sigo hablando, estamos en un entorno de tasas altas, seguimos en un entorno de tasas altas. Las tasas más bajas que en este momento existen, que son las del SBA, son de 10 al 12% anual, y este tipo de financiamientos son productos que no son garantizados por el gobierno, y no se te sugiere que busques en este momento, por las cosas y la situación como están, financiamiento atado a garantía gubernamental, porque eso, la verdad, vale la pena para cuestiones mucho más grandes. Cuando ya te quieras comprar un edificio, cuando en este momento, como están las cosas, no tiene ningún sentido, y tenemos que aprender a trabajar con opciones privadas y que nos permita ir creciendo desde allí. Capital de trabajo, igual, legalmente incorporado por al menos un año. Aquí podemos hacer alguna excepción si tiene ya ingresos bien sostenidos a partir de 6 meses, ingresos mensuales de $15,000 y puntaje de crédito de 550 puntos para arriba. Ahora bien, mientras más alto tu crédito, mejor tasa o mejor rate vas a tener. Más bajo tu crédito, mayor rate vas a tener, porque el riesgo es más alto, simplemente. Y ahí va a depender nuevamente de tus cuentas, de los cálculos que puedas ir haciendo. Montos en working capital, se puede hacer incluso excepciones de hasta $400,000 o $500,000 sin garantía, por encima de ese valor con garantía. A ver, pero ojo, no es que si tú haces $10,000 al mes o $15,000 al mes, puedo aplicar porque me presten 500,000. No funciona así. Para que tú tengas una idea, en líneas de crédito sin garantía tú puedes aspirar alrededor de un 30% de lo que haces por año, y en working capital o capital de trabajo entre 1 y 2 veces lo que haces por mes. Entonces, si en capital de trabajo haces $30,000 al mes que sean verificables en el banco, en el mejor escenario vas a poder obtener un préstamo de $60,000. En líneas de crédito, si haces $350,000, $400,000 al año, el mejor escenario puedes recibir una opción de línea de crédito sin garantía de $100,000. Eso para que lo tengas más o menos una relación clara. Mitos importantes sobre líneas de crédito: que las líneas de crédito son para cuando estoy en problemas. Las líneas de crédito son básicamente para tapar huecos de flujo de caja o para aprovechar oportunidades. Necesito dinero para aprovechar una oportunidad comercial y lo necesito por 1 mes, 2 meses, lo saco de la línea, repongo, y cuando ya recupero ese dinero, pago la línea y solo pagué interés por el tiempo que usas, por el momento que usas. Si no la uso, no sirve. La línea de crédito es una reserva estratégica, es decir, tú la puedes administrar para cuando te funcione. Siempre yo sugiero al menos utilizar o tener un monto de utilización entre un 10-15% del monto de la línea. ¿Para qué? Para que haya actividad y para que el prestamista también vea negocio en ti. A nadie le interesa tener dinero parqueado sin que se mueva y sin que se utilice durante muchísimo tiempo. Esto es un negocio, y está bien que sea un negocio, porque si es un negocio rentable para todas las partes, puedes seguir avanzando y seguir creciendo. Si no fuera un negocio, no tuvieras esas oportunidades. ¿Es mejor pedirla cuando tengo una urgencia? Muy probablemente que cuando tengas la urgencia no va a estar disponible, porque normalmente cuando tenemos una urgencia es cuando estamos más complicados a nivel numérico. Y una línea de crédito es igual a endeudarme. Una línea de crédito, si te la activan por 100,000, no es que estás endeudado por 100,000, tienes una línea de 100,000 activos, disponibilidad, o lo que se llama técnicamente un credit facility de $100,000, pero estarás endeudado, por decirlo, solo por el monto que vayas usando y por el tiempo que lo uses, y pagarás interés solo por ese tiempo. Idea fuerza: las líneas de crédito no son para cuando estás mal, son para cuando estás bien y quieres proteger tu futuro. ¿Cuándo es el mejor momento para hablar? Nuevamente, recomiendo siempre marzo, abril, mayo.
los mejores tiempos, si eres un Tax Pro, es los mejores tiempos para planificar préstamos para crecimiento, planificar líneas de crédito. Ese es el mejor tiempo para hablar, para explorar tus opciones. No esperar a que estés ahogado o que estés generando problemas. Ya para finalizar mi presentación, obviamente a nosotros comercialmente nos interesa colocar la mayor cantidad de productos financieros posibles. Somos una empresa y buscamos eso, como todos buscamos crecimiento. Si tienes un negocio que busca crecimiento, pues nosotros también lo hacemos. Pero nuestra forma o el approach, incluso para los que ya nos conocen, no es un tema de ser un vendedor por serte un vendedor. Lo que nos interesa a nosotros es ser tu aliado, es realmente poder asesorarte, escucharte y decir también las cosas como son, con mucha transparencia. Como yo siempre digo, tengo la antipática obligación de ser honesto contigo y ser transparente contigo, diciéndote las cosas como son, pero al mismo tiempo ayudándote a guiar sobre eso. Entonces, llámanos, el equipo de partners está siempre disponible, el equipo de financiamiento también siempre está disponible, Customer Success está siempre disponible, si necesitas reparar tu crédito, si necesitas construir crédito comercial, si necesitas crear tu huella digital, estamos disponibles justamente para eso. Entonces, eso es la mejor opción y cualquiera que tenga preguntas, estoy aquí abierto para hacerlo, estimada Carla. También, Andrés, sí, así como mencionas, somos solución cuando hace sentido y aliados estratégicos cuando hay que planificar. Es importante para nosotros que nos tomen como aliados y no como vendedores. O sea, nosotros otorgamos soluciones para sus problemas de capital. Y bueno, ahorita vamos a empezar una sección de preguntas y respuestas, así que por favor, si quieren poner sus preguntas. Y saludos, Brigitte. Hola, Edis. Hola, Marta. Hola, Daniela, ¿cómo están? Daniela Medina, de Georgia. Hola, Daniela, ¿cómo estás? Dice, a mí me interesa, pero yo tengo otro negocio de construcción que hace más dinero a veces y a veces el que hace más dinero es mi oficina de taxes. ¿Puedo usar los dos negocios para sacar una buena línea de crédito? Es una buena pregunta. La respuesta inicial es no, porque son dos líneas de negocio diferentes. A veces para préstamo de capital de trabajo hay un tipo de préstamo que se llama Cross Corp Deal o corporaciones cruzadas deal, es decir, cuando varias corporaciones pueden garantizar un préstamo. Para un préstamo es más probable poderlo hacer. Para una línea de crédito siempre se va a medir negocio por negocio porque son industrias que no son complementarias, no son diferentes. Pero también en construcción me pasa lo mismo que con Tax Pro, que los timings. En construcción es cuando tienen la cuenta llena, les salió el nuevo contrato y les pagaron y tienen la cuenta bancaria llena, no necesito ahora, cuando lo necesito, cuando se me vinieron abajo los cobros. Entonces el timing, si jugamos bien con los timing, Brigitte, y si con todo gusto estamos abiertos para darte una llamada, si juntamos bien los timings, puede asegurarse incluso líneas de crédito para cada negocio. Perfecto, gracias, Andrés. Paula Villarreal, saludos, ¿cómo estás? Nos saluda desde Texas. Dice, yo quería saber si es cierto que si recibimos muchos pagos con Zelle, no son válidos para mostrar los ingresos que genera mi negocio. ¿Puede darme más información, por favor? Es verdad, en parte. Quiero explicar cómo funciona aquí el sistema financiero. Básicamente, el sistema financiero lo que puede medir son ingresos que sean verificables, su origen. Cuando los ingresos provienen de Zelle en exceso, no se puede verificar si es un ingreso personal o un ingreso de negocio. Muchas veces, ¿qué es lo que nos pasa? Que prestamistas pueden tomar máximo un 20% o un 30% del ingreso que viene con Zelle como ingreso verificable del negocio. Entonces, si a veces nos pasa que el negocio tiene todos los ingresos por Zelle. Entonces, si tienes $20,000, $30,000 por Zelle, solamente se va a tomar $10,000. Ahora bien, entiendo por qué se hace con Zelle, por el tema de que no te cueste a ti el método de pago. Eso yo lo entiendo. Pero de alguna manera u otra tenemos que, como dueños de negocios, si queremos crecer, irnos organizando e ir viendo cómo incluso trasladar ese costo al cliente. ¿Vale? Porque además hay otra cosa, varias veces nos ha pasado de clientes que les han cerrado sus cuentas bancarias los bancos por el exceso de cobros en Zelle.
Y es justamente las cuentas bancarias de negocio, estoy hablando, y es justamente por lo que les estoy diciendo, por la incapacidad de poder verificar que esos ingresos son ingresos de negocio y no ingresos personales. Perfecto, Andrés, muchas gracias. A ver, tenemos otra. Anabela desde Kansas nos pregunta, ¿cómo impacta la forma en que se gestionan los depósitos durante la temporada de taxes en las decisiones de los lenders meses después? A ver, no entiendo muy bien la pregunta, pero si la pregunta va por el lado de la gestión de los depósitos en la temporada de taxes, Ajá. a ver, básicamente es lo que hablaba era en el timing, ¿no? En la temporada de taxes yo veo que muchos tax pros tienen entre el 50 y el 60 a 70% de los ingresos del año. Entonces, ese timing es el correcto más que nada no solamente por mostrar en teoría mayor ingreso, porque igual se va a evaluar todo tu año, sino sobre todo es porque se evalúa de que estás buscando financiamiento para crecer, no para sobrevivir. Entonces, no es lo mismo decir, mira, me fue bien el tax season, tengo flujo de caja, pero necesito un préstamo o una línea de crédito porque tengo planes de crecimiento. Otra cosa es decir, en octubre estoy con las cuentas en cero, estoy en negativo y estoy buscando un préstamo que no se va a pensar que realmente es para crecer, sino realmente porque quiero sobrevivir. Y eso activa todas las alarmas. Entonces, lo importante aquí es gestionar ese timing correcto para poder aplicar o asegurar financiamiento. Ok, perfecto. Marta dice, yo tengo ingresos de impuestos de Puerto Rico y en Estados Unidos por Zelle y PayPal. ¿Cómo sería en ese caso? Si el negocio está basado en algún estado que no sea Puerto Rico, no vas a tener problemas. Si tu negocio, la corporación con la que haces negocios, está basada en Puerto Rico, más que problemas, no vas a tener, y soy muy sincero, no vas a tener las mismas opciones que tienen los otros negocios. Vas a tener opciones, pero no las mismas. ¿Por qué? La razón fundamental es por un tema de marco legal. Puerto Rico está en un limbo legal todavía, en que no es un estado, es un estado asociado. Entonces, eso hace de que los prestamistas no puedan prestar las mismas opciones que tienen en los otros estados por un tema de marco jurídico. ¿Vas a tener opciones? Sí, pero no las mismas. Si tu negocio está basado en otro estado que no sea Puerto Rico y recibes ingresos de Puerto Rico, no hay problema. Como les dije, lo que sí aplica la regla del Zelle es que probablemente en el mejor de los casos el 30% de los ingresos que vengan por Zelle o 40%, digamos que siendo, es lo que se va a poder computar como ingreso real y verificable de negocio. Ya nos quedan solo 2 preguntas. Ángel desde California nos pregunta, ¿qué pasa si contrataré el servicio de consolidación de deuda y realizo pagos mensuales mínimos? ¿Afecta mi crédito aunque estoy pagando con un programa de consolidación de deuda? Hay una frase en inglés, que dice let me be clear, es decir, déjenme ser muy claro. Todo proceso de consolidación de deuda, todo programa de consolidación de deudas te destruye tu crédito. Y vamos a hablar de la parte conceptual muy rápidamente. Cuando tú haces un proceso de consolidación de deudas, tú le estás diciendo al sistema financiero, ya sea prestamistas de negocios o tarjetas de crédito personales, no puedo pagar y no les voy a pagar. Y pongo a un tercero a que negocie mis deudas por mí. Entonces, eso significa que todo el sistema financiero va a dejar de confiar en ti. ¿Por qué? Porque esta persona está diciendo explícitamente que no va a pagar o no puede pagar. Entonces, muchas veces yo lo he visto cómo se venden estos procesos de consolidaciones de deuda, en la cual le prometen a los dueños de negocios o también a las personas que tienen deudas con tarjeta de crédito, vas a dejar de pagar, en vez de pagar 6,000 o 3,000 al mes de lo que estás pagando, vas a pagar $1,000. Claro, algo que esté claro es que la deuda no la vas a dejar de pagar, vas a pagar la deuda. La deuda que tienes no es que se va a desaparecer milagrosamente. Lo que van a hacer es ampliarte el plazo. En vez de pagar lo que estabas pagando en 1 año, 2 años, lo vas a pagar en 3, 4. Pero vas a pagar la misma deuda más los costos que te va a cobrar las consolidadoras. Y adicionalmente tu crédito va a estar destruido durante ese tiempo. Y esa es la parte de la letra chiquita que no se dice. Entonces, si ustedes miran, pero Andrés, si llega un momento en el que no puedo pagar, ¿qué hago? Lo mejor es sentarte a conversar. Siempre
Cuando tenemos clientes que alguna vez tienen algún problema para pagar su préstamo que hemos trabajado con nosotros, yo siempre le digo, lo peor que puedes hacer es esconderte. Lo peor que puedes hacer es conversar. Nos llamas y nosotros nos encargamos de conversar contigo, conversar con el prestamista, llegar a un acuerdo, porque a nadie le interesa de que no lleguen a un acuerdo. Si se necesita más plazos, si se necesita una extensión, si se necesita un periodo de gracia, todo se puede conversar. Lo mismo cuando es personas y tienen problemas con la deuda con tarjeta de crédito. Llama a la tarjeta de crédito. Ponte de acuerdo. Di, no puedo pagar ahorita en este momento, necesito opciones. Ese es el mejor espacio que puedes hacer. Cuando contratas estas consolidadoras, nuevamente le estás diciendo, no quiero pagarte o no puedo pagarte y te voy. O sea, te estoy de alguna manera u otra cambiando las condiciones y eso lo que hace es que te cierre los accesos al mercado financiero y de financiamiento. Marta desde New Jersey. Hola Marta, dice, yo quise sacar una línea de crédito en un banco, pero me dijeron que debo tener al menos 2 años con mi negocio activo. ¿Ustedes también tienen ese criterio? Correcto. Nosotros podemos trabajar a partir de 1 año, pero mientras más joven es tu negocio, mejor fortaleza tienes que mostrar en otras áreas. Para lo que me escuchan, queridos Tax Pro, queridos partners, el financiamiento no es nada demasiado complejo. Es un juego de balance de fortalezas y debilidades. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Si tú eres fuerte, si tú eres débil, por ejemplo, en el time in business, en el tiempo en el negocio, ¿por qué? Porque tu negocio es nuevo, es joven, recién está empezando, tiene 1 año, 1 año y medio, 2 y todavía no está tan consolidado, tienes que ser fuerte en otras áreas. Tu crédito tiene que ser más fuerte y tu cash flow tiene que ser más fuerte. Si eres débil, por ejemplo, en crédito personal, tuviste algún problema y tu puntaje, tienes que ser fuerte en tu cash flow, en tu flujo de caja. Entonces, siempre tienes que tener elementos que compensen eso. Entonces, para resumirlo, sí podemos trabajar contigo. Obviamente, si tienes menos de 2 años, a partir de 1 año podemos trabajar, pero obviamente vamos a tener que evaluar qué opciones podemos darte, pero siempre nos encantaría poder conocer y ver cuáles son las opciones que podemos brindar. Ok, muchísimas gracias Andrés por esta valiosa información. Vamos a continuar con unos recordatorios importantes para nuestros partners. Recuerden que nuestro contacto del departamento de partners es partners@capifinders.com. Nuestro número de contacto es igual, nuestro WhatsApp es el mismo, 917-740-5180. Lo repetiré, 917-740-5180. Nuestra web es www.capifinders.com. Y también, si todavía no tienes o no cuentas con tu kit de marketing para la tax season, mándame un mensajito, llamada o responde este webinar y te lo otorgo. Básicamente es material editable, apoyo visual y incluye igual tu landing page para que tus clientes directamente pongan su información y nos lleguen que es de parte tuya. Igual, obviamente, si quieren una reunión personalizada, podemos agendar una reunión directa con nuestro equipo. También tenemos Capi School, que es en donde ponemos la información de nuestros webinars. Les voy a pasar el link para que chequen el webinar pasado, que estuvo muy interesante, fue acerca de la presencia digital, tema que mencionó Andrés igual. Tienen acceso y si no tienen acceso igual, contesten el webinar o mándenme un correo y se los otorgamos. Es exclusivo para partners. Y pues listo, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Acuérdense que nuestro compromiso es ayudarlos a crecer, aprender, apoyar a sus clientes y a ustedes con claridad y soluciones reales. Como les mencioné, este webinar va a estar disponible en la plataforma educativa de Capi School y nos vemos en el siguiente webinar.